Pauta de Análisis. No tuvo 8:36 de la mañana. Ya estamos aquí en Pauta de Análisis con nuestros panelistas Paula Walker, consultora en comunicación estratégica, y Hugo Herrera, analista político, doctor en filosofía y académico de la UDP. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Oye, bueno, brevemente hagamos una pasada por Televisión Nacional. Primero porque es la figura de Francisco Vidal. Segundo porque Televisión Nacional no es cualquier canal. No, pues la televisión pública. Y porque también, con estatutos. y porque independientemente de Francisco Vidal, ya hemos tenido, ¿cierto?, a la candidata Evelyn Matei haciendo puntos muy críticos respecto del rol de Televisión Nacional, incluso comparándolo como, oye, más fácil poner el Chavo del Ocho, ¿no es cierto? Y diciendo que lo están haciendo pésimo. En el mismo estudio. Entonces creo que del una matinal cosa, de claro, TVN. una cosa tiene que ver con la salida de Vidal, que también tiene tintes políticos. Tiene que ver con hizo un check a su favor Kast con esto. Y segundo, ¿Es un triunfo de Kast? Claro, no sé. Y lo segundo es, bueno, la discusión sobre la televisión pública. ¿Quién parte? ¿Quién dispara primero? Paula Walker. Ah, no, ella está mirando a la Paula. La Paula ya. les hacía Hugo. Ya, no, yo creo que sin duda, si un candidato, apenas candidato, digamos, logra sacar al director de un canal de televisión importante, en este caso el canal público, es un éxito. ¿Tú crees que José Antonio Kast sacó a Francisco Vidal de TVN? En gran medida sí, con las declaraciones con el hostigamiento que hicieron. Y eso es un efecto político, y sin duda los efectos políticos en cierto sentido son un triunfo. No va a haber, me parece, una reacción del sistema político defendiendo a Francisco Vidal, porque Francisco Vidal es un político. Entonces creo que estaba en una de tomo y lomo. Claro, estaba en una situación incómoda. O sea, yo me acuerdo cuando quedó un peruano tirado así en la playa en el norte, y Francisco Vidal dijo que a Chile se entraban por las vías destinadas al efecto, digamos. O sea, es un político de declaraciones duras. Yo lo respeto porque el tipo da la cara, asume responsabilidades y es de papi y pape. O sea, así como las da, las recibe y le aporta al sistema político. Pero claro, tenerlo en Televisión Nacional en esta época delicada era complejo, y yo creo que se juntaron una serie de problemas en TVN con este ataque en el momento oportuno, y bueno, tuvo que salir. Paula. Ahora, sí, después yo quería hacer el perdón, punto. lo único que diría es que no estoy de acuerdo en principio con que los políticos puedan intervenir los medios de comunicación. Eso es un principio, claro. Estamos que no hay que dejar de subrayar. De acuerdo. Probablemente. Paula. Sí. No, yo estoy sorprendida del mal cálculo político y de la torpeza política de Francisco Vidal. ¿Ya? Siendo el político que es, dices tú. O sea, porque ¿Por no puedo creer que una persona No que tendría que haber renunciado. O sea, obviamente no tendría que haber renunciado. No, ya. Por supuesto que no, ¿Por porque qué? es concederle el triunfo político que acaba de describir Hugo. Porque es como, te muestro, te acuso de bot, además con un error, con un concepto así de erróneo. Claro, porque los la diferencia del bot con Francisco Vidal es que Francisco Vidal da la cara y le dice, con una torpeza política también, si tú diriges un canal, no puedes salir en una entrevista política diciendo, vamos todos a atacar a Kast. Por supuesto que no puedes hacer eso. Pero por eso yo creo que hay una torpeza de Vidal al renunciar, porque le regalas el triunfo a Kast, porque no te coordinas con el gobierno, y te eligió el gobierno. Ahora, No yo no tengo coordinaron con el gobierno. digamos tú lo tienes No, yo reporteado. lo tengo reporteado. Ya, no, esto no fue que fue en arreglo con el gobierno. ¿Sabes qué? No. Mejor, frente a lo que está pasando no. y a cómo se ha ido aumentando esta polémica, mejor que renuncies. No. O sea, a la luz de Tomó lo que por dijo la sorpre- vocera de gobierno, fue como... Fue una nosotros decisión que no tomó... estamos de acuerdo, pero bueno, es una decisión personal. Pero fue una como decisión que tomó pesada, solo. sí. ¿Y que tomó por sorpresa al gobierno? Así es. Wow, claro, ahí tiene otra implicancia. Ahora quiero solamente citar, por si nuestros auditores no saben, la entrevista que dio, la famosa entrevista que provoca todo esto, de Francisco Vidal, la dio el 25 de agosto en Exante, y la pregunta que le hacen, dentro de muchas preguntas, es ¿cuál debiese ser la línea de la candidatura de Jara
Esa es la pregunta. Y él contesta, hay que salir a enfrentar a la derecha y a Kast en particular, explicando que las propuestas de seguridad de la centroizquierda son competitivas y bla, bla, bla. Hay que salir a decir, esto es lo que hemos logrado, esto es el royalty, las 40 horas, la ley Carín, etcétera. Pero la frase es, hay que salir a enfrentar a la derecha y a Kast en particular. Esa es la frase Como director de la polémica. del canal. ¿Por qué, público, Paula Walker? ¿Por qué no debió haber dicho eso? Porque en la vida tú Porque tienes... todos sabemos de qué lado es Pancho Vidal y es como, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo o Claro, no? pero ser presidente de un directorio, no sé, Sí, por eso si lo estoy- pone en otro lugar. No, pero es que es una posición que nombra al presidente de la República. No pasa por la elección o la ratificación del Congreso, a diferencia de directores y directoras. Por lo tanto, está en representación del gobierno de turno. Tú tienes que comportarte en un momento de tanta polarización, en un cargo donde estás como presidente del directorio de la televisión pública en plenas elecciones, a propósito de lo que decía la misma Claudia antes de comenzar, viene el tiempo de debate y tú te despachas una declaración. ¿Cómo aseguras? Claro, nada. O sea, No, es que no tienes que dar, o sea, presidencia. tendrás que decir, mire, ¿sabe qué? Yo en el rol que me encuentro no puedo darle recomendaciones al comando de la candidata Hugo. oficialista. Y además que es una torpeza mayor, porque no lo hace nadie de otro canal, digamos. O sea, ningún director de canal va a sacar ese tipo de declaraciones. Se cuidan porque Ahora, igual precisamente... esta semana, o sea, la semana que pasó tuvimos también la salida de otra persona Sí, del po, directorio Canal de otro 13. canal. Sí, También por está voto. bien, está bien. Pero Pero, Ese sí por voto. Ya, pero ese no dio la cara Por ni patito nada verde. y salió volando No es al tiro, digamos. exacto. Pero intervenciones de directores, de Sí. directivos de canales en opiniones políticas, creo que son excepcionales, digamos. Yo no recuerdo, sobre todo en época de campaña y sobre todo en este caso tratándose de televisión nacional, que es, si hay un canal del que uno debe pedir cierta imparcialidad, es de televisión Sí. nacional. Entonces, aunque no haya tocado a ningún periodista, aunque haya sido cuidadoso en el manejo interno, aunque Televisión Nacional fuera floreciente en términos económicos, yo creo que igual es una torpeza grande. Y voy a poner un punto porque, claro, yo ya no estoy en Sí. TVN, pero vengo de vienes ahí, de ahí, y por conozco el ADN, digamos. Hay que también, yo no sé si, claro, la gente tiene necesariamente que saber esto, pero aquí no es que si el presidente del directorio, que siempre es nombrado por el presidente o la presidenta de turno, por lo tanto tiene una marca ideológica, pero el directorio tiene una representación de todos los sectores políticos, tiene estatutos, digamos, los estatutos de TVN que garantizan la independencia del departamento de prensa, de los trabajadores, de la línea editorial, que entre comillas, defienden de la intervención política de cualquier director y también del presidente del directorio. Por lo tanto, también asumir, y yo entiendo que la gente puede no saber esto, puede no sonarle, pero asumir, y voy a que antes de la renuncia de Vidal viene la carta o la columna de Cristian Valenzuela, ¿cierto? Principal asesor de José Antonio Kast, acusando la falta de independencia de TVN a raíz de estas declaraciones de Vidal. Bueno, los trabajadores de TVN y el sindicato salió, los sindicatos mandaron la carta y todo. Es una ofensa decirles que por las declaraciones de su presidente del directorio, ellos van a ser imparciales o poco independientes o van a estar a favor de una cosa u otra, porque hay estatutos que defienden esa independencia y la han defendido desde, digamos, desde el retorno de la democracia, por lo menos. Entonces, claro, se confunde y tal vez las declaraciones de Pancho Vidal enredan la situación. Por eso quizás tiene que terminar renunciando. Porque Pero ¿me entienden? O sea, tira también el Cristian mantel de todo el Valenzuela, mundo. Se pasó a algunos pueblos, Pueblos. ¿o ustedes encuentran que no? Pensando además que está sentado en Estado Nacional Pero miren, cada vez que lo invitan. Cristian digamos. Valenzuela está sentado en TVN, está sentado en la radio T13, tiene columna en el diario La Tercera. La Tercera. Es la persona por excelencia a la que recurre la prensa cuando quiere saber Sobre qué republicano. piensa republicano. Y Kast. Se despacha el fin de semana una columna que dice se quieren robar la elección. O sea, aún no parte la elección presidencial y el principal asesor del candidato republicano
se permite decir, sin ningún antecedente, que alguien, que no son ellos, por supuesto, se quiere robar la elección. O sea, si gana cualquier conglomerado político, lo que está diciendo él antes de que siquiera parta, Antes de que suceda. es que cualquier resultado lo empieza a impugnar 3 meses antes. Entonces, Valenzuela es una persona altisonante, una persona que todas sus declaraciones son para estirar las cosas a un extremo. Por lo tanto, lo que yo insisto en lo que quiero plantear, la falta de pericia política del director de TVN es sucumbir frente a la provocación de ese mundo político. Porque finalmente, es lo que decía Hugo al comienzo, le concede un triunfo político sin tenerlo. Porque cuando él dice Vidal es el principal bot de Chile, la diferencia entre un bot y Vidal es que Vidal, equivocado o no en sus declaraciones políticas, lo hace a rostro descubierto. Los bots son unas cosas que uno no sabe quiénes son, como el señor Patito Verde. O sea, eso es, pero claro, la cuña fácil hace que la política se termine enredando y la torpeza política es dejar el cargo hoy día y ahora, y mete además al gobierno en un lío, porque el gobierno tiene que buscar una cabeza para TVN faltando 200 días para terminar el gobierno. Hugo Herrera. A ver, sí, yo más allá de lo que Valenzuela haga o pueda hacer, Valenzuela es un jefe de barra, digamos. Uno no le puede pedir ni objetividad, ni cierto decoro en las declaraciones, cierto cuidado con la democracia, ciertamente. Pero el golpe que pegó ahí, creo que se la habían dejado dando bote, digamos. O sea, el propio Vidal con esta entrevista que citamos. Claro, ex ante. claro. Entonces, en ese sentido, creo que fue asertivo. No diría otra cosa. En ese rol, en ese momento, en ese punto y en ese lugar, fue asertivo. A tal punto que dejó a Vidal sin posibilidad de defenderse. O sea, yo creo que Vidal debe haber hecho una reflexión, una evaluación y debe haber dicho, ¿me puedo defender o no me puedo defender? Y voy a salir aquí más trasquilado de lo que estoy. Y decidió renunciar. Además, probablemente, le creo, digamos, para no dañar también a los periodistas de TVN que se ven expuestos con esto, porque si el jefe, Sí, pues ese es el problema. si el tiró el jefe mantel dice, desde ahí, aunque claro. hay estatutos, y yo entiendo que TVN tiene estatutos especiales, aunque hay estatutos, tú contaminas todo, lo echas a perder todo, o sea, porque eres el jefe. Tú dices, pone un manto de cuestionamiento. Es muy fácil mirar con digamos, la Universidad de Chile suspicacia. tiene estatutos, Con pero suspicacia. si la rectora de vez sale con Claro. un domingo 7, así con declaraciones destempladas, bueno, todos tienen derecho a preguntarse qué es lo que está pasando en la Universidad de Chile y si realmente hay independencia y todo lo demás. Yo creo que aquí pasó más o menos lo mismo. Bueno, todo esto sucede además en el en un contexto de campaña. En un contexto de campaña, donde probablemente también la discusión sobre los medios de comunicación siempre es un tema. Lo ha sido en Estados Unidos, lo ha sido, para qué decir, Argentina, ¿no? Con Milei, que hace poco decía, a propósito de los audios, como tenemos que despejar a los periodistas de la escena. Hacerlos desaparecer, Sí, básicamente. pero no quiero hacer una defensa de gremio, sino que simplemente creo que ahí hay un tema que tiene que ver con la calidad de la democracia y cuando los autócratas finalmente toman la decisión, ¿no es cierto?, de sacar a los medios de encima. No, y perdón, es mala la oportunidad, pero yo Además. creo que nunca debiéramos dejar de lado la discusión de fondo sobre el rol de Televisión Nacional, sobre el sistema Sí, de financiamiento, sobre el tipo de programación que También, se le debe seguir. pero también achacarle a Francisco Vidal los problemas de, comillas, inviabilidad del canal sería Ah, no. súper injusto, porque salvo el Alito Luigi, que logró llevar, ¿no es cierto?, a Zulum la cifra, Televisión Nacional vive en una situación de precariedad. La industria. La industria y Televisión Nacional, especialmente por una Todos los serie medios, de, digamos, por una mochila que viene, Sí. que viene arrastrándose. Es efectivo que durante la administración de Anita Luigi hubo, digamos, Se logró se logró. Sí, pero pero- lo que sostienen en TVN, digamos, es que estoy tratando de poner los argumentos sobre la mesa. Es que se hizo a costa de que se redujo, por ejemplo, a muy poco la producción del canal. Por lo tanto, sí, se fajaron los gastos, pero es como que, digamos, no había Claro. nada en pantalla, no se estaba produciendo nada, que es como la esencia un poco de un medio de comunicación. Entonces,
Bueno, entonces una dulce de grasa. claro, es una cosa y otra. Oye, estamos en un momento donde seguramente los candidatos presidenciales Ahora hoy, deben estar preparándose No, para en esa te iba a mañana, decir ¿no? lo mismo. es que vamos para allá, porque Sí, me imagino que hoy día estamos así como con muchas agüitas de hierba, agüitas de las carmelitas, bajando el que se enoja pierde, son los 8 candidatos, algunos tienen que ir, o sea, lo interesante del debate mañana en Chilevisión es que va a haber un segmento en que ellos se tienen que interpelar cara a cara. Probablemente ese va a ser el mejor minuto y seguramente los equipos de estrategia están viendo cómo tienen, ahí se van a jugar. ¿En esta elección se juega el que proponga mejor o se juega el que comete menos errores? Yo siempre digo que los debates son un espacio, obviamente, donde no hay que cometer errores. O sea, ese es el desde. No puedes enojarte, no puedes El que cometer se enoja errores. ¿Se acuerdan ustedes cuando ¿quién fue el que se enojó con todos los periodistas en uno de los, no sé si fue Parisi? Bueno, pero en uno de los... Cast en el... Sí, ¿Cuál? No, ¿ahora o en el No, pasado? en el pasado. Sí, pues Cast con todo el tema de la eliminación del Ministerio de la Mujer, ¿se acuerdan? Y que termina enredado y Sí. agarrándose con los periodistas. Jadwe también fue. Jadwe. Ya, sí, Ah, Jadwe cuando fue- fue a increpar a la Mónica Sí, Pérez, sí, se sí, bajó del trató súper podio. mal. Sí. Después Lo que pasa se- es que Cast también... El presidente Boric a su manera, digamos. termina el debate, se baja, va a la conferencia Cuando de le fue a prensa echar Sí. el. y va al y de se la enfrenta Bio Bio. con el muchacho de la Sí. Bio Bio. Bueno, Sí. Bueno. los debates son Eso es súper todo lo que no hay que tensos. hacer. Los candidatos y las candidatas se ponen súper nerviosos, independiente del aplomo que tengan, y empiezan a pulular todo tipo de estrategias. Pero al final, el debate es un espacio donde las pocas personas que lo ven, porque tampoco es que está todo el mundo esperándolo, y es un acierto de Sí, Chilevisión. ser el primero haber a juntar a sido los 8. Un súper O sea, acierto. aplauso. Instálate como una alternativa que puede hacer que la gente diga, mire qué bien esta señora, este señor, a mí me gustó lo que dijo. Algo de lo que dijo me generó algo en la cabeza que me hace además cambiarme. Porque lo que está pasando O hoy día- evaluarte, porque la gente que no o está sea, yo decidida. conozco mucha gente que te dice, ¿sabes qué me gustó mejor? Estuvo bien, había partido, Sí. no sé qué. Esto que dijo, una cosa a veces. Y que generalmente es bastante más emocional que racional. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te expresas? ¿Cuán seguro? ¿Cómo hiciste un gesto? Piensen en lo que ha pasado con un gesto que hizo el candidato Kast con la candidata Jara en el pasado. Le abrió la botella de agua y le sirvió un vasito Sí, de un agua. caballero. Y eso fue considerado por mucha gente como, qué caballero es este candidato. Independiente se puede ser un autoritario, ¿no? Entonces, son bastantes detalles que hacen un todo, pero sobre todo, no te enojes y no cometas errores. Hugo Herrera. ¿Qué A ver, esperas tú de este debate? Yo creo que no va a tener mucha relevancia. ¿En qué sentido? ¿Ya? En que 8, si 3 son multitud, Ocho 8 es un circo. no te da espacio para nada en la práctica, salvo para, claro, un patinazo como dice Paula, hacer algún punto interesante, así, algo novedoso, algo que te obligue a que los demás candidatos reaccionen a esa toma de posición. Pero en general, salvo que vayan muy preparados, esto es algo que a los que más favorece probablemente a los candidatos chicos, pues, a los que van ahí sin arriesgar nada. Tipo Y Meo, Artés, claro, Parisi. y Parisi, que van en el fondo a hacerse Los 5 visibles y se ponen a la altura de los otros candidatos, pueden tirar sus dardos, qué sé yo, pero para los 3 primeros creo que esto no mueve, a esta altura de la discusión no mueve todavía las y para agujas. Matei tampoco, porque las encuestas que están mostrando, ¿no es cierto?, digamos, el congelamiento de una caída y un poquito un alza. Le escuchaba a un cientista político de la derecha que me dijo, mira, aquí el tema clave va a ser si Kast baja un cachito y si ese punto se va a Matei. Es decir, si Matei empieza a crecer a costa de José Antonio Kast. Y a lo mejor este debate puede mover algo ahí, ¿o no? O sea, yo creo que para Matei, sí, de los 3 primeros, este debate es más importante para Matei que para los otros 2. Eso sin ningún lugar a duda. Si ella pudiera ponerse como una de las ganadoras, eso va a ser muy bueno para ella. Lo que es muy malo para ella es que en el análisis posterior pudiera, o en la encuesta siguiente, ella baje. Porque lo que pasó estos últimos 10 días
es que ella dejó de bajar, no pasó a ser la Claro, cuarta. sí. Esto que anunciaba Parisi, de que ya le gané a Matei, eso no ha ocurrido. Entonces, eso es muy relevante para la candidata. Hugo Herrera, el Matei. punto final. Sí. Estamos Sí, pasados. yo lo veo un poco distinto. A ver, yo creo que el mensaje de Evelyn Matei se ha complicado tanto con los lanzamientos, relanzamientos y requete lanzamientos de campaña que uno no sabe qué es lo que debiera decir para marcar el punto. En cambio, a Kast le sale tan fácil decir: yo voy a postergar todo lo que no sea agenda de seguridad y crecimiento y punto, digamos, que probablemente lo que tenga que decir lo va a poder decir varias veces en un minuto y en los minutos que le den en el debate. Pero a no ser que lo interpelen y lo fuercen a entrar en No otro van a interpelar, ámbito. pero O sea, ¿hasta cuándo da también pero Kast tiene las un tres palabras? tiene un aplomo que da miedo. O sea, yo lo he visto en no lo sacan de sus No, casillas. Pero ¿no? va a llegar más golpeado este debate, yo Sí. creo. 8:57. Muchísimas gracias, Paula Walker, Hugo Herrera. Estamos arrancando recién el análisis de una elección que se viene intensa. Que tengan un buen día. Nos escuchamos mañana, próximo martes tempranito. Muchas gracias. Gracias.